estos últimos días hemos visto que no solamente aumentan los buques con la llegada del Gerald Ford en el Caribe, sino que Venezuela está dando pasos, para algunos agigantados, para otros pequeños pasos, pero pasos de todas maneras, preparando lo que puede ser su defensa frente a la agresión de Estados Unidos. Esta defensa es la que nos ocupa hoy. Y para entender más de qué está haciendo Venezuela y cómo se está preparando, hoy me acompaña nuevamente, ya había estado con nosotros, le doy la nueva bienvenida a Ronald Rodríguez, quien es el vocero del Centro de Investigaciones de Venezuela en la Universidad del Rosario y un gran experto en ese tema. Ronald, de nuevo, bienvenido a Para Entender el Mundo. Felicita, gracias por la invitación. Ronald, empecemos por eso, porque hemos visto mucho esta flotilla que está haciendo Estados Unidos, la llegada de este Gerald Ford, que es el portaaviones más grande que tienen, pero es interesante ver que esto obviamente no pasa desapercibido en Venezuela y Venezuela está tomando medidas y acciones para defenderse. ¿Qué tan posibles de éxito o no? ¿O cuáles son estas medidas? ¿Tú cómo las ves? Bueno, en el caso de la Revolución Bolivariana, recordemos que desde el golpe que se le hizo a Hugo Chávez, la Revolución Bolivariana se ha preparado para escenarios y particularmente para escenarios de una eventual invasión extranjera, no planteada desde el Caribe, sino realmente en la frontera entre Colombia y Venezuela. Esos 2.219 kilómetros es para ellos el punto más vulnerable en materia de defensa. Chávez sabía que no contaba con, digámoslo así, el respaldo de toda la Fuerza Armada. El mismo golpe de Estado que le arman a él, pues es una evidencia de ello, por lo cual Chávez empieza a crear dinámicas de, digámoslo así, respuesta de la revolución bolivariana ante escenarios de invasión. Durante los años de Chávez, los funcionarios públicos eran obligados a ir a procesos de adiestramiento militar los fines de semana. Recuerdo incluso que alguna vez en uno de los viajes de campo en Caracas, los funcionarios que trabajaban para el servicio de impuestos, lo que sería en Colombia la DIAN, tenían que ir los fines de semana a hacer una serie de ejercicios. Yo me encontré o me crucé con algunos de ellos en el metro y conversando con ellos me decían cómo, aparte del trabajo que tenían que hacer para el Estado, los fines de semana tenían que cada cierto tiempo ir a hacer ejercicios militares, aprender a manejar armas, aprender a manejar granadas, una lógica en la cual supuestamente se preparaba a la revolución bolivariana para la defensa. Ellos cambiaron la doctrina militar y sobre todo en los años de Chávez se hablaba de una doctrina militar en la cual se preparaban en lógicas de guerra de guerrillas y guerra de resistencia. Ha sido parte de la estructura de la revolución bolivariana. Saben que no tienen las capacidades para una confrontación directa con una potencia como los Estados Unidos, sino por el contrario, ellos hablan de una guerra de desgaste, de permitir el ingreso del enemigo al territorio y de generar una situación de resistencia que no les permita conquistar el poder, lo cual es muy llamativo porque estamos hablando de procesos que iniciaron hace más de 20 años y que hoy la revolución bolivariana vuelve a tener encima, y que incluso veíamos como esta semana el propio Nicolás Maduro hacía unas juramentaciones de jóvenes para la defensa de la revolución. Habrá que ver si esa población realmente le hace caso a ese juramento o si por el contrario lo que tenemos es una nueva salida de venezolanos que no se quedarían en Venezuela ante tener que defender la revolución por las armas. Ahí me surge una duda y cito, 2.219 kilómetros de frontera, una frontera bastante viva en el sentido de que todo el día están pasando gente, están pasando bienes, la gente sabe qué pasa del otro lado y ellos saben qué pasa de este lado, pero una frontera que también tiene mucho de ilegalidad. No solamente están los pasos establecidos legales, sino hay múltiples, muchísimas trochas ilegales que cubren esos 2.219 kilómetros. Entonces, a uno le surgen ideas. ¿Por estas trochas es que va a pasar la invasión? ¿Por qué se preparan para una invasión por la frontera colombiana si Colombia no es factible que deje entrar a nadie para que usen el territorio nuestro para invadir? Es decir, ahí hay muchos peros y yo creo que existe y en muchas personas les he oído la pregunta, ¿por qué desde Colombia? ¿Qué van a dejar pasar los colombianos para que lleguen a Venezuela? ¿Por qué desde nuestro país? Bueno, recordemos que en el 2019, cuando se intentó hacer el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela y causar, digámoslo así, un quiebre que permitiera la transición y el retorno a la democracia en Venezuela,
actores militares que desertaron en diferentes momentos, no solamente en ese momento los que veíamos cruzar el puente, sino incluso actores militares venezolanos que habían desertado y se encontraban en Chile, vinieron a Colombia y desde Colombia tenían planteado en su momento hacer algún tipo de gesta que permitiera el cambio en Venezuela. Un poco ya se había vivido eso en Venezuela en algún momento. Recordemos que en la historia venezolana Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez iniciaron la campaña que dio la transformación e incluso la consolidación y dio lugar a la dictadura militar en Venezuela, iniciando esa campaña con 64 hombres desde Cúcuta y llegaron a territorio venezolano y ya cuando llegaron a Caracas era un ejército completo. La particularidad que tuvimos nosotros en 2019 con estos militares es que algunos de ellos creían que podían hacer lo mismo, los cuerpos de seguridad colombianos no se lo permitieron, e incluso generaron las condiciones para que si se querían quedar en Colombia lo pudieran hacer, pero no bajo las dinámicas de una actividad subversiva contra el régimen venezolano, independientemente de lo que era una dictadura, y el Estado colombiano y las autoridades de ese momento les incautaron armamento, fueron muy críticos frente a que desde Colombia se organizaran cuerpos en contra de la revolución bolivariana. No obstante, en 2020 tuvimos la Operación Gedeón, que era un cuerpo de eh, militares o exmilitares norteamericanos, mercenarios básicamente, que con algunos militares venezolanos pretendieron ingresar a territorio venezolano. Muchos de ellos hace poco fueron de hecho canjeados con el gobierno de los Estados Unidos. Uno de los líderes que más resaltó fue el hijo de Raúl Isaías Baduel, este militar que fue compadre de Chávez y que después tuvo una confrontación muy fuerte con él y que murió preso con una clara violación de derechos humanos en Venezuela. Su hijo hizo parte de esta intentona y la revolución bolivariana, e incluso Diosdado Cabello hace poco lo dijo y hemos tenido recientemente episodios de cierre en la zona de frontera por el temor que causa. Es una frontera, como bien lo decías, llena de pasos irregulares, de pasos de caminos verdes. Solamente en la zona de Cúcuta hay más de 200 trochas, lo cual hace que sea muy difícil de controlar por parte de las autoridades venezolanas. El Estado colombiano no aupa, no permite, no patrocina dinámicas desde su territorio en contra de la revolución bolivariana. No lo ha hecho antes, no lo hace hoy, pero la revolución bolivariana sabe que ese es su punto más débil estratégicamente y obviamente pues varios de los ejercicios, no en balde, la persona que es el gobernador del estado Táchira, que es uno de los puntos más críticos de la frontera, es Freddy Bernal, un ex policía francotirador que ha sido parte de los colectivos, que incluso ha coordinado los colectivos, que coordina gran parte de las bandas criminales en el área, y eso lo saben tanto las autoridades venezolanas como las autoridades colombianas, y en su momento él mismo con su hijo, recuerdo que en 2019 se plantó en el puente y decía que aquel que intentara atentar contra la revolución bolivariana, él iba a estar respondiendo con fuego. Entonces, son de los personajes más oscuros de la revolución bolivariana y están en la frontera por lo mismo, porque sienten que Colombia siempre va a ser su talón de Aquiles en una situación, en una coyuntura bélica. Y frente a este talón de Aquiles, me gusta esa palabra, esa símil. Hemos visto que esta semana se han revivido grandes temas en la defensa de Venezuela, pensando en que tal vez sí va a haber una agresión por más paz que pida el presidente Maduro en sus entrevistas con CNN, con todo el mundo, paz, paz. Él sabe que se enfrenta a una posible agresión tarde que temprano. Hay que ver qué matiz toma esta agresión. Pero he visto esta semana y acá me surgía una duda cuando estaba leyendo sobre esto y lo estábamos discutiendo hace un rato, Ronald, es ese tema de el Comando de Dirección de la Defensa Integral de Venezuela, en donde mezclan componentes civiles, gente que no está en las Fuerzas Armadas venezolanas, en las Fuerzas Bolivarianas, con fuerzas del ejército, están armándolos, están ahí. Y mi pregunta ahí, la duda que me surge después de leer sobre todo esto y de que hablábamos antes, es que esto se puede convertir a la vez, es un arma de doble filo. Sí, se puede sacar otra vez a la luz pensando en lo que va a pasar con Estados Unidos, pero también en momentos en que Venezuela está en una coyuntura muy complicada por unas elecciones supremamente fraudulentas y totalmente ilegítimas, un arma de doble filo porque puede convertirse, y quiero tu opinión, en una manera de espiar a la gente, de control interno. Teresita, sin lugar a duda, una de las características que ha tenido la escalada de los Estados Unidos en Venezuela es que le ha permitido al régimen exacerbar el aparato represivo, que ya estaba exacerbado.
Después de las elecciones, el régimen ha presionado a la sociedad, incluso lo vemos con colegas, lo vemos con amigos que están en Venezuela, que hoy guardan silencio, no quieren hablar de ningún tema porque sienten que cualquier comunicación, cualquier pronunciamiento puede dar lugar a una detención. Muchos de ellos tienen sus pasaportes cancelados, pero el tono que ha venido escalando con la presencia de los Estados Unidos en el Caribe le ha permitido al régimen controlar de forma muchísimo más policiva a la población, obligarla a marchar. Por ejemplo, cada cierto tiempo Diosdado Cabello va a un estado y desde ese estado hace una serie de ejercicios y la gente tiene que salir en la madrugada, hacer paradas militares. Todo eso se convierte en herramientas de presión, en herramientas de control político, de vigilancia sobre la sociedad. Si alguna persona no se levanta, puede ser acusado por sus vecinos o por sus allegados, por su compañero de trabajo de que no está participando en los ejercicios de defensa de la revolución. Han invitado a la delación, han creado apps para que un vecino denuncie al otro, generando una lógica de sociedad controlada. Y recordemos que estas estructuras, estas nuevas formas de ordenamiento territorial de la defensa de la revolución bolivariana, los colombianos las conocemos bastante bien porque en 2015, en un momento determinado, cuando se estaban creando las SODI, el régimen utilizó coordenadas del Estado colombiano prácticamente definiendo el diferendo limítrofe que todavía conservamos en zonas marinas y submarinas en lo que los colombianos llamamos el Golfo de Coquibacoa y los venezolanos llaman el Golfo de Venezuela. Y en ese momento, a pesar de la nota diplomática que se envió por parte del Estado colombiano y que nunca fue respondida, se va a cambiar el decreto y el decreto 1787 va a ser derogado, se pone otro, pero esa lógica de estructuración de defensa en algunos momentos ha sido agresiva con Colombia y lo fue en ese momento igual con Guyana, que también es un tema que está del otro lado, y el ejercicio de presionar y de tensionar esos temas que parecen tan lejanos quizá para algunos, esos temas territoriales son fundamentales para la cohesión de los militares. Los militares venezolanos se cohesionan en torno a los temas territoriales y en ese momento, en 2015, el régimen los utilizó y en este momento están utilizando toda esta dinámica de cohesión social para tener controlada la población. Las personas, los adultos mayores que vemos con lanzacohetes, con rifles de asalto, no son, digámoslo, un instrumento para la defensa realmente porque puedan enfrentar a un marín norteamericano, pero sí se convierte en un instrumento de defensa en la medida en que son los que empiezan a monitorear las sociedades, en los que le pasan información al régimen de quienes no están participando en los ejercicios militares y eso crea una dinámica de sociedad vigilada que ha sido una de las aspiraciones que siempre ha tenido la revolución bolivariana y es lograr esa lógica de un régimen totalitario, de romper la diferencia entre la vida pública y la vida privada y lograr un control del ciudadano hasta su mínima expresión y es que si no sale a participar de nuestros ejercicios, sus vecinos lo pueden delatar. Y aquí se me ocurre una última pregunta, porque todo esto es en el caso hipotético de que haya una agresión de Estados Unidos, pero al presidente Trump, empresario que viene del mundo empresarial, le encanta negociar y se ha hablado por un lado y por otro de que se puede estar negociando una salida en la que no haya una confrontación con Estados Unidos. Pero han propuesto, por ejemplo, cambiar a Maduro porque quede Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional. A mí, y acabo de usar una símil bastante coloquial, Ronald, me parece que eso es tener al mismo maniquí y cambiarle el vestido. No cambia absolutamente nada más. No sé tú cómo ves que esto podría llegar a pasar y tiene que haber un cambio de maniquí. No nos podemos quedar en que se cambie el vestido nomás, ¿o no? En efecto, todos desearíamos que en Venezuela el retorno a la democracia se hiciera de forma efectiva. No obstante, en esta lógica de escenarios hay muchas cosas que se pueden negociar. A mí me sorprende cómo ha venido escalando la presencia de los Estados Unidos en el Caribe, pero por el otro lado, los Estados Unidos siguen criminalizando y siguen atacando a la migración venezolana dentro de su propio territorio, quitándoles los tiempos del TPS, generando una zozobra sobre su permanencia en territorio
territorio norteamericano. Incluso a mí no me sonaría raro que en un momento determinado el régimen y los Estados Unidos lleguen a negociar una salida masiva de venezolanos en barcos enviados a Venezuela en el marco de esta dinámica de confrontación en la cual, a pesar de todo esto, Nicolás Maduro sigue recibiendo todas las semanas los vuelos con deportados venezolanos. Ahí hay una dinámica en la cual uno no puede descartar que el gobierno de los Estados Unidos termine utilizando la migración venezolana como moneda de cambio. Y del otro lado, en el escenario de una eventual transición, es muy difícil que otro actor aparte de Nicolás Maduro logre la dinámica de equilibrios. Mucha gente subestima a Nicolás Maduro y lo presentan como una especie de bobolítro, tonto, torpe, que no es capaz. Pero en este momento Nicolás Maduro es la persona que más ha ejercido el poder en América Latina, en Sudamérica. Ha logrado prescindir de gente muy poderosa y mucho más inteligente que él en términos concretos. Rafael Ramírez, Tarek El Aissami, Jorge Jordani, líderes de la Revolución Bolivariana que claramente eran muchísimo más hábiles que él y aún así terminaron siendo lo menos. Nicolás Maduro es un actor muy hábil que sabe distribuir poder. Yo no creo que Jorge Rodríguez o un segundo de a bordo de la Revolución Bolivariana tenga la capacidad de poder administrar entre tantos sectores, que además hay una confrontación dentro del chavismo. Nicolás Maduro es el que los logra congregar y en este momento están cohesionados precisamente por la presión de los Estados Unidos. Es difícil una transición en Venezuela con una continuidad de la revolución bolivariana sin Nicolás Maduro por el momento. Obviamente en política, y eso lo sabemos claramente, las cosas cambian de un momento a otro y una persona que esté en el fondo de la lista puede llegar a aparecer como el reemplazante de la realidad que se vive en Venezuela o incluso que pasemos de una dictadura chavista a una dictadura de otro tono, que es posible. Recordemos que propiamente el presidente de los Estados Unidos no es un amigo de la democracia y él, con tal de tener una buena relación con Venezuela, puede llegar a estar dispuesto a permitir que suba una dictadura ya no de orden chavista, sino otro tipo de dictadura que le garantice una estabilidad y un control de Venezuela. Y una última pregunta para terminar. Tú hablabas de actores que uno a veces tiende a subestimar a Maduro y lo que está haciendo. Un actor que yo estoy segura que no subestima a Maduro y que al principio de todo este enfrentamiento latente, llamémoslo así, uno pensaba, no, tiene la guerra en Ucrania y no se va a meter en nuestra región, tiene otros intereses, no está en este momento para un segundo frente bélico, es Rusia. Y sin embargo, hemos visto en las últimas semanas que Rusia no solo ha apoyado a Maduro, sino que lo ha apoyado con armamentos, diciéndole vamos a renovar nuestros tratados, nuestra apreciación de Maduro. ¿Qué tan peligroso puede ser que Rusia eventualmente sí decida hacer algo en nuestra región, con Venezuela? Más que poder hacer algo, sí podría llegar a generar un factor de distracción si Estados Unidos tiene una incursión en territorio venezolano. Es decir, los Estados Unidos en este momento tiene una serie de preocupaciones y abrirle un frente en el Caribe sería una forma de distraerlo y de sacarlo un poco, de desconcentrarlo de las presiones que puede ejercer. Si bien el presidente Trump se presenta como un gran negociador y que ha logrado articular varios procesos de paz, la realidad es que el presidente Trump lleva un tiempo desgastándose en situaciones muy complejas que está viviendo en Oriente Próximo, en Ucrania, y abrir un frente en Venezuela podría llegar a ser muy lucrativo para los rusos en el sentido en que ya no podrían tener la dinámica de presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Rusia y particularmente en el caso ucraniano. No sé realmente si el nivel de contacto que tenga el régimen con Rusia de tanto como para que Rusia envíe tropas o se juegue por Venezuela. Lo que sí es cierto y lo que sí sabemos es que a lo largo de los últimos años, y de hecho eso ha tenido unas afecciones para Colombia, muchos militares venezolanos se han ido capacitando en Rusia. Hoy el adiestramiento, como ya lo demostró la revista Cambio, que está recibiendo el ELN en manejo de drones, proviene de Venezuela, pero porque los militares venezolanos se han adiestrado en manejar drones en Rusia. Y a mí me sorprende mucho, por ejemplo, Vladimir Padrino, que es quizá de los últimos militares que tuvo formación en los Estados Unidos. Hoy es un personaje muy cercano del alto mando ruso y ha logrado unos niveles de conexión que son muy llamativos y que no son habituales para un ministro de defensa de esta parte del mundo. Bueno, Ronald, muchas gracias de nuevo por ayudarnos a entender. Yo no sé si siempre es algo más preocupada cuando hablo contigo, pero de todas maneras, gracias por ayudarnos a entender que en Venezuela
también se están preparando para enfrentar una posible agresión latente que lleva ya casi 3 meses en el Caribe acechándolos. Muchas gracias, Ronald. Felicidad, gracias como siempre por la invitación.